Hola, ¿qué tal están? Efectos negativos de la inteligencia artificial. En este vídeo no quiero indicar que la inteligencia artificial no sea algo positivo o bueno, pero sí que considero que la regulación legal que ya está planteando la propia Unión Europea y que se va a aprobar muy probablemente en el Parlamento Europeo y en el Consejo Europeo, pues aún así, con esta regulación, va a ser muy difícil conseguir que los riesgos, los efectos negativos se puedan superar. En cualquier caso, es verdad que la Unión Europea ha intentado buscar una regulación legal que tenga un equilibrio entre las necesidades de las empresas y de los particulares y también la protección de los datos personales o simplemente la protección de los ciudadanos respecto a su privacidad, los derechos de autor y otras muchas cuestiones similares. De todas maneras, yo creo que hay muchísimos riesgos con la inteligencia artificial porque puede ser un caldo de cultivo para que surjan nuevos delitos, suplantaciones de identidad, todo tipo de situaciones de ese tipo. De todas maneras, también hay que ser conscientes de que tiene beneficios la inteligencia artificial. En cuanto a los mayores riesgos, pues se pueden señalar bastantes. Primero, la falta de transparencia, porque si no se puede comprender cómo un sistema de inteligencia artificial llega a sus conclusiones, esto genera entre los ciudadanos pues desconfianza y también resistencia a la utilización de la inteligencia artificial. También pueden aumentar los prejuicios, las falsas ideas y la discriminación respecto a colectivos de personas. Se pueden desarrollar algoritmos que no sean realmente imparciales y conjuntos de datos que pues, no sean objetivos y que no expresen realmente lo que es la sociedad en ese momento, etc. En definitiva, el control de los algoritmos, de que sean positivos, de que sean de acuerdo con lo que plantean los derechos humanos, es una tarea muy complicada y muy difícil, porque hay muchísimas empresas que se dedicarán a realizar algoritmos, a utilizar inteligencia artificial y pues todo eso es muy difícil de controlar de una manera minuciosa y exacta. Otra cuestión también es la preocupación por la privacidad o, lo que es lo mismo, por la seguridad de los datos, ya que la inteligencia artificial recopila grandísimas cantidades de datos personales que luego no se sabe cómo van a ser utilizados. En principio tienen que pues estar guardados en el sistema, no pueden ser públicos, pero a veces hay fallos en los sistemas informáticos y salen a la luz y eso pues puede ser muy perjudicial. Aparte, luego el caso de los hackeos de información, que puede ser de hospitales, de grandes empresas, hasta incluso de los estados, puede haber hackeo de información sensible de los gobiernos, etcétera, etcétera. En ese sentido, pues esa preocupación por la privacidad es difícil de eliminar, incluso con una regulación legal, porque en un planeta que tiene 7.800 millones de personas y que hay millones y millones de empresas, no se pueden controlar todas una por una de una manera súper minuciosa, como sería lo deseable. Por otra parte, también hay lo que se denominan dilemas éticos. Realmente la inteligencia artificial tendría que respetar todos los valores éticos, todos los valores morales, incluso inculcar a la inteligencia artificial estos valores éticos en sus sistemas de inteligencia artificial para evitar impactos sociales negativos. En ese sentido, pues incluso estaría bien lo de la posición original y el velo de ignorancia de John Rawls, aplicarlo a estos sistemas operativos de inteligencia artificial para que supieran beneficiar a las clases más desfavorecidas respecto a las clases ricas y no al contrario, por ejemplo. Es una explicación que doy para que se entienda mejor lo que quiero decir. Además, hay riesgos también para la seguridad. Piratas informáticos de todo tipo que pueden eludir las medidas de seguridad, aunque es verdad que ahora también está surgiendo la informática cuántica, los ordenadores cuánticos, que van a tener más medidas de seguridad por la superposición que plantea la mecánica cuántica, pero realmente esto tampoco garantiza que esto sea viable en unos pocos años, y aunque lo fuera, también puede haber problemas de seguridad, incluso con los ordenadores cuánticos. Además, también pues, hay un auge real, efectivo, del armamento autónomo impulsado por inteligencia artificial. Y en ese caso pues, puede haber piratas informáticos, estados delincuentes, etcétera, o agentes que quieran traficar con ese armamento autónomo y utilizarlo para fines terroristas o fines de desestabilización de determinados regímenes políticos
o para hacerse con mucho dinero, robar dinero, etcétera, etcétera. En ese sentido, pues eso plantea también otro gran riesgo para la seguridad. Además, también se vislumbra que puede haber una concentración del poder en el sentido de que hay un riesgo claro y evidente de que el desarrollo de la inteligencia artificial esté dominado por un pequeño número de grandes empresas, de grandes compañías tecnológicas y de gobiernos, y eso podría aumentar enormemente la desigualdad de las personas a nivel económico, a nivel social, y limitar la diversidad y la libertad de las personas también. Por lo tanto, lo necesario sería una descentralización de la inteligencia artificial y un desarrollo colaborativo por parte de los gobiernos, de los ciudadanos, de las empresas, etcétera, para evitar esa concentración de poder, esos monopolios en cuanto a la inteligencia artificial. Además, también hay otro factor a tener en consideración, que es la dependencia que puede crear la inteligencia artificial. Una dependencia excesiva que puede conducir a una pérdida de creatividad y de capacidad de pensamiento crítico y de intuición, algo que ya se está observando incluso con el uso a veces excesivo de muchas personas de los móviles, fundamentalmente, de tal forma que al final, por ejemplo, pues las personas no saben crear información por sí mismas, no saben crear conocimiento, no saben redactar, no saben entender lo que leen en muchos casos o en algunos, y sobre todo no saben ser creativos ni críticos. Aceptan el pensamiento como algo dado y que no puede ser objeto de crítica, y luego tampoco son autónomos a la hora de escribir, de redactar, insisto, de hablar, etcétera, etcétera. Todo eso está motivado por una dependencia excesiva de Internet y de los móviles. Y esto puede suceder también de la misma forma con la inteligencia artificial, que al fin y al cabo son sistemas informáticos, son sistemas digitales también, como los móviles. En ese sentido es otro riesgo, otro efecto negativo que puede ocurrir de una forma pues muy evidente y muy clara, sin ninguna duda. Por otra parte, también la inteligencia artificial puede causar desplazamientos laborales indeseados por la automatización y la pérdida de puestos de trabajo, sobre todo a las personas pues menos cualificadas. Y también puede aumentar considerablemente la desigualdad económica por un aumento de la brecha salarial y una reducción de las oportunidades de movilidad social, y esto pues es algo que puede ocurrir si no se ponen las medidas oportunas para que esto no ocurra. También es verdad que hay retos jurídicos y normativos muy grandes porque, diríamos, ese equilibrio que pretende la Unión Europea con esta primera ley de inteligencia artificial, que es pionera a nivel mundial, pues se ha buscado, como ya dije, creo, pues un equilibrio entre no desestabilizar a las empresas o no perjudicarlas económicamente y a los particulares, y a la vez que haya un rigor y una seguridad para todos. Ese equilibrio es muy difícil de conseguir, y yo creo que las sanciones y las multas que imponen a las grandes empresas por no cumplir estas normas de la inteligencia artificial, esta ley, pues me parecen que son reducidas, que tenían que ser más altas, porque de otra forma incluso les compensará probablemente a algunas empresas desobedecer esta ley de inteligencia artificial, quizás. En cualquier caso, también hay la carrera armamentística propiciada o impulsada por la inteligencia artificial, que hace que a veces pues, las decisiones de lanzar misiles, cohetes, incluso con cabeza atómica, puedan estar sujetas a errores, a fallos, a malas interpretaciones de los sistemas automáticos de inteligencia artificial. Por mucho que estén regulados, puede haber fallos en cadena sucesivos, y eso es difícil de controlar, aunque se podría, porque el ejemplo que existe previamente es el de las armas atómicas, que están súper controladas, y generalmente hay varios sistemas alternativos de seguridad por si falla un sistema, que esté otro sistema que sirva de contención para que no ocurra el fallo. Un lanzamiento, por ejemplo, no deseado de un misil atómico, etc. También hay otro punto a considerar, que es la pérdida de conexión humana. La inteligencia artificial podrá conducir, o podría conducir, a una disminución de la empatía, de la simpatía también, de las habilidades sociales y de las conexiones humanas. En definitiva, podría motivar una mayor deshumanización en las personas de forma general. También, pues la inteligencia artificial, si no está muy bien utilizada, que es difícil que eso sea posible en todos los casos, va a producir desinformación y manipulación.
De hecho, va a circular más información falsa y manipulación de la opinión pública, si eso no se corta o no se toman medidas para que eso no ocurra. Y luego, pues consecuencias imprevistas que ni ahora somos capaces de pensar en ellas, pero que pueden ocurrir también. En ese sentido, también hay riesgos existenciales que están relacionados con los valores o prioridades humanas que no son los mismos que los de las máquinas automáticas, que los propios de los algoritmos de la inteligencia artificial. Regular todo eso por parte de los ingenieros digitales o electrónicos que se ocupan de estas cuestiones de programación, de la inteligencia artificial, etcétera, pues va a ser también extremadamente complicado. En ese sentido, y luego también está el problema de que hay muchísimos países, prácticamente unos 200 países o casi, que van a utilizar la inteligencia artificial en unos años, y eso también va a abrir nuevas situaciones todavía desconocidas. Por otra parte, es evidente que hay 5 cosas que la inteligencia artificial no puede hacer por nosotros todavía. Por ejemplo, dar un buen servicio al cliente, aunque en principio podemos pensar que sí. Por ejemplo, en el marketing digital se puede dar un buen servicio al cliente, pero hace falta a veces un contacto personalizado. Los clientes quieren oír la voz de la persona, no la voz de un androide o de un sistema de inteligencia artificial o un contestador automático, o simplemente pues, un correo electrónico automatizado. Quieren hablar cara a cara o quieren hablar por teléfono directamente con una voz humana que pues, les plantee distintas cuestiones, distintos aspectos de la necesidad de lo que van a comprar, etcétera, y eso supone dar un buen servicio al cliente. Por supuesto, la inteligencia automatizada puede ser muy útil, pero a veces se requiere también el trato directo con los clientes, hablar de viva voz con ellos a través del teléfono, etc. Por otra parte, tomar decisiones morales por parte de la inteligencia artificial es extremadamente complicado, porque hay muchos aspectos, muchos detalles que no tiene en cuenta la inteligencia artificial, los algoritmos de la inteligencia artificial. Por mucho que eso esté programado, pues la conducta humana es libre, es intuitiva, y esa intuición no se puede plasmar correctamente o profundamente o extensamente en la inteligencia artificial. Por lo tanto, eso es algo propio de los seres humanos, el tomar decisiones morales. También escribir código de software, pues lógicamente es algo propio de las personas y no de los propios sistemas automáticos. Y en cuarto lugar, pues también hay actividades que requieren una destreza especial y que no pueden ser realizados por las máquinas ni por la inteligencia artificial, pues trabajos de artesanía o trabajos de otro tipo, pues cirugía, aunque es verdad que hay cirugía robótica de mucha precisión, pero bueno, hay otras intervenciones, por ejemplo, en el ámbito de la psicología, la psiquiatría, que requieren a los especialistas, a los médicos, psicólogos, psiquiatras, e incluso los médicos de familia no pueden ser sustituidos por sistemas de inteligencia artificial, por muchísimas razones que están presentes en todos, en la mente de todos. Por otra parte, crear arte, la creatividad es algo exclusivo de los seres humanos y no de los sistemas de inteligencia artificial. Parece algo muy claro y muy evidente. En cuanto al menor riesgo de ser reemplazado por la inteligencia artificial, pues esto es muy discutible y muy opinable, pero parece ser, según los expertos, que los escritores, los abogados, los diseñadores gráficos, el desarrollo de software, como ya he citado anteriormente, los psiquiatras, los directores de compañía, quizás tengan menos riesgo de ser reemplazados, pero eso no quiere decir que no exista ese riesgo también. De hecho, actualmente, por ejemplo, en la enseñanza, pues hay ya bastantes alumnos que utilizan ya el ChatGPT para hacer trabajos cuando tenían que hacerlos ellos, buscando información, bibliografía, desarrollando sus propias conclusiones y escribiendo con sus propias palabras y no cortando y pegando de lo que le dice ChatGPT o lo que dice Internet a través de las búsquedas. O sea que ahí también hay grandes problemas. Incluso hay otra cuestión que a veces no sale mucho en los medios de comunicación, pero que está presente, y es lo que dice Amnistía Internacional, que la Unión Europea debe prohibir las tecnologías peligrosas basadas en la inteligencia artificial, o lo que es lo mismo, sistemas automatizados para decidir si una persona debería, por ejemplo, recibir una vivienda o no de protección oficial, por ejemplo, o una vivienda simplemente, o qué prestaciones sociales otorgar a personas cuando realmente las necesitan, la atención sanitaria educativa, o incluso una persona podría ser acusada de un delito que no ha cometido por sistemas de inteligencia artificial que no funcionan correctamente y que no están bien diseñados con los algoritmos. Por lo tanto, esto también supone un grandísimo peligro. De hecho, un asesor de Amnistía Internacional, Acobian, dice:
Estos sistemas no se usan para mejorar el acceso de las personas a las prestaciones sociales, se usan para recortar gastos en muchas ocasiones, viene a decir este asesor de Amnistía Internacional, y parece pues algo evidente e indiscutible. En ese sentido, queda mucho por hacer en cuanto a la regulación y el control de la inteligencia artificial, pero está muy bien que haya surgido esta ley de inteligencia artificial como un primer paso y que tiene que haber revisiones continuas y constantes del uso de la inteligencia artificial, especialmente por empresas, pequeñas, medianas, grandes empresas, y también por parte de los particulares, de los ciudadanos. Por supuesto, siempre desde las premisas del uso libre y coherente de la inteligencia artificial, pero siempre teniendo en cuenta estas reglas, diríamos, para que la inteligencia artificial sea algo bueno y no algo perverso. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo.